Continuamos con el video número 4. Relativo a la vida, pasión y muerte de los bartolenses. Escrita por el señor Cándido Santos Vicente. Iniciamos. Asesinan a otros 2 indígenas zapotecos. Por los años de 1919 aproximadamente, regresa Catarino Vicente y Toribio Santos, dolidos de tantas injusticias de que habían sido víctimas de parte de los avecindados criminales. Pero como siempre sucede, nunca falta el Judas traidor como en el caso de Jesucristo. Y sus mismos paisanos los denunciaron. Por lo que sus enemigos gratuitos se empeñaron en tenderles una emboscada en el llano Comal. La Chayil, en zapoteco. Por lo que el maldito de Francisco Lorenzana, con un grupo armado se dirigió al lugar mencionado, donde fueron asesinados tumultuariamente en un despoblado y sin misericordia, los 2 indígenas zapotecos, quienes fueron sepultados en el mismo lugar, clandestinamente, para borrar toda huella de dicho crimen. Pero no faltó quien dijera que, ya mataron a 2 indígenas zapotecos en el llano Comal. Principalmente fue Cosme García, a quien tenían como el mejor tirador. Este era el pistolero a sueldo de los avecindados, aunque era nativo. Pero se prestaba para cometer asesinatos. Por lo tanto, se quedaron muchos niños huérfanos llorando su desventura, así como las viudas, sin saber a quién recurrir. De estos 4 asesinatos quedaron sin padre, los menores de edad. José Jiménez, Cesario Jiménez, Víctor Jiménez y Lorenzo Jiménez. Las viudas Octaviana Catalina y su hija Rosa Vicente. Ya una vez cansados los asesinos, de tanto matar indígenas, hubo un avecindado desgraciado y sin alma llamado Manuel N., quien pronunció a flor de labio en forma sarcástica: Quemen a esos niños encuerados, huérfanos, porque si los dejan, mañana pueden ejercer venganza en contra de ustedes. Pero la divina providencia hizo que no se cumpliera tal determinación de estos salvajes, por lo que los indígenas escaparon de la arbitrariedad de los avecindados. La mayor parte de los nativos, al ver tanta matanza incalificable, se fueron a vivir a otras tierras dejando abandonadas todas sus pertenencias, salvando únicamente sus vidas, quedando todo a merced de los archicriminales, de tal manera que hasta los lotes de viviendas, o solares, se adjudicaron esos infelices, que mal haya la hora en que se les dio posada cuando venían huyendo de la acción de la justicia. No se puede enumerar tantas crueldades que ejercieron en agravio de los indígenas zapotecas. Tal parece que en la historia del crimen no existe la palabra adecuada como calificativo para el malvado, que comete atropellos en contra de los indígenas bartolenses. Se hace mención también, que los Díaz y socios, se apropiaron de terrenos en el llano Santiago Vargas, donde llevaron todo el ganado que habían robado a los indígenas, después de haberlos asesinado. Tal parece que la consigna era el exterminio de los nativos zapotecos, y las autoridades de San Carlos Yautepec nunca se abocaron a la investigación correspondiente a estos crímenes. Solamente se justificaron como autoridades venales, y dichos delitos se quedaron sin castigo. Pero todos estos delitos penados por ley, señalando los más crueles delitos cometidos arbitrariamente en la vía pública y en despoblado. Asesinatos en masa, violando mujeres tumultuariamente, robos, despojos, allanamiento de morada. Esa es la realidad viviente de los indígenas bartolenses. Tal parece que es un delito ser indígena. Estos salvajes se paseaban por las calles de la población, con toda impunidad, burlándose de las víctimas, como si hubieran hecho un caso honroso en victimar a inocentes, que con todo lujo de crueldad cometían esos incalificables delitos, imponiendo su ley a su regalado antojo, y a quienes no les obedecían sus caprichos, serían también tratados de la misma manera, igual que a los mortales antes mencionados, quedando los dolientes con su mutis completo, en la terrible orfandad y triste miseria. Asesinato de Gregorio Cortés. La discordia comenzó entre los avecindados, cuando alguien no estuvo de acuerdo con esa idea de los criminales. Fue el señor Gregorio Cortés, de origen poblano, quien se desligó de ese grupo de asesinos. Estos, en sus maniobras criminales, le quitaron la vida a la orilla de la población, en el camino que conduce a Santa María Ecatepec. Pero cabe la pregunta, ¿quién mató a Goyo Cortés? Nadie lo sabe, todo esto es un supuesto misterio, ya que le pusieron una emboscada y ahí lo acribillaron a tiros,
solo por el hecho de no seguirles en sus maniobras criminales. Asesinato de Juan Garnica. Juan Garnica, quien era de los suyos, tampoco quiso seguirles el juego, en sus ideas absurdas. Juan Garnica se les encaró, diciéndoles: Si estos indígenas zapotecas nos dieron posada cuando más lo necesitamos, ellos nos tendieron la mano caritativamente. ¿Por qué pagarles con mala moneda? Y solo por eso, lo liquidaron a la orilla de la población en el río, cerca del lugar denominado Los Cocos. No obstante que él les decía: Yo quiero vivir en paz con esta gente, tan generosa, que son los nativos del lugar, que gracias a ellos que nos tendieron la mano cuando veníamos huyendo derrotados. Los nativos nos dieron posada, protección y alivio, por lo tanto mucho les debemos. Que Dios los bendiga para siempre y les envíen desde el cielo miles y miles de premios, que se merecen por ser gente bondadosa y caritativa, y que a los malos elementos les mande el castigo a que son merecedores. Tampoco se supo quién fue el asesino material de este horripilante crimen, a quien enterraron en el lugar de los hechos. Asesinato de otro indígena, que fue testigo. Otro crimen más, que se suma a la causa de los socios criminales, Díaz, Altamirano, Lorenzana. Fue el de un nativo que vio cómo asesinaron a Gregorio Cortés y a Juan Garnica. Y para que no hubiera testigo de estos hechos delictuosos la emprendieron en contra de Epifanio N., un indígena a quien arrastraron, amarrado con una soga a la cabeza de la silla de montar, causándole la muerte. Después de atormentarlo por la calle principal de la población, dándose el lujo de crueldad en asesinar a mansalva y así poder borrar el crimen sobre Goyo Cortés y Juan Garnica. Y hacerse respetar sembrando el terror entre la gente humilde, para que nadie pueda decir que los Díaz y socios cometen arbitrariedades sin ninguna compasión, en contra de los desamparados de la justicia. Solamente Dios sabe que sus hijos en esta tierra, tan en paz y con tanta tranquilidad, y que el Ser Supremo los llame desde el cielo para tenerlos a su lado. Lo que más se observa es la discriminación racial y, además, con todas sus agravantes de ley, efectúan asesinatos en contra de las personas, por el solo hecho de ser humildes y respetuosos con sus semejantes. Darle de comer al hambriento, según la religión católica, que enseñaron los conquistadores. Indígena violada tumultuariamente. Es necesario recordar de todas las arbitrariedades que cometían los avecindados y socios Díaz Altamirano Lorenzana. En una noche lluviosa y obscura, esta raza maldita tomó por la fuerza a una indígena zapoteca llamada Chabela N., a quien llevaron a rastras al Cerro Coetón, a orillas de la población, en donde la hicieron víctima de violación tumultuaria. Esos irracionales salvajes se la llevaron para abusar de ella, hasta saciar sus instintos bestiales con esa pobre mujer. Esta, desconsolada y maltratada, pedía auxilio ya que fue ultrajada sin misericordia. Al amanecer al día siguiente, los nativos zapotecos fueron en su auxilio, emprendiendo veloz carrera al oír los quejidos de la mujer indígena desafortunada que fue auxiliada. Ella se encontraba amarrada en forma de cruz con 2 palos, completamente desnuda. Ella manifestó que fue violada tumultuariamente por los asesinos sin alma, los Díaz y socios. Los paisanos, al auxiliarla la llevaron ante las autoridades correspondientes, para poner su querella en contra de los responsables de este incalificable delito sexual. Pero las autoridades eran los mismos violadores que la habían hecho víctima. Lejos de impartirle justicia, se burlaron de ella, se llenaron de regocijo al tener que haber violado a una indígena zapoteca. Asesinato de Lauro Lorenzana por un tequisisteco. Nota de pie número 8 en la parte inferior. La palabra tequisisteco se refiere a una persona de origen, o nativo del pueblo de Magdalena Tequisistlán. Continuamos. Durante los años de 1920 a 1928, nuevamente levantaron ánimo para continuar cometiendo sus fechorías en contra de la gente. En mayor escala en 1923, cuando Germán Díaz se autonombró presidente municipal de San Bartolo Yautepec, logrando separarse de los Altamirano. En un 24 de agosto, fiesta del santo patrono del pueblo, que se celebra cada año, y a la cual concurre mucha gente de diferentes partes de la región. Empezaron los Altamirano echando picones a los Díaz en el patio del municipio.
Pero no faltó un entrometido que se atreviera a contestarles haciéndoles el juego. Por desgracia, el entrometido fue un nativo de Tequisistlán que estaba animado por la festividad. Esto le pareció mal a Lauro Lorenzana, quien se encontraba armado, retando al tequisisteco y disparándole con su arma 30-30, causándole una herida en la pierna derecha. Este cayó al pie del castillo, fuego pirotécnico, que ya se había quemado. Pero al caer herido, pudo correr y brincar hacia el atrio de la iglesia del lugar. Por lo que Lauro Lorenzana, envalentonado, se asomó para rematarlo. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que el tipo mencionado ya lo estaba esperando, y fue así que le disparó un certero balazo en la frente, entre ceja y ceja, quedando Lauro Lorenzana sin vida en ese mismo lugar. Según se cuenta, el tequisisteco utilizó una pistola Luger para contestarle a su enemigo gratuito, quien pagó cara su osadía, de tal manera, como era de noche, nadie se dio cuenta que el tequisisteco se arrastró como pudo hasta llegar al río de la población. Pero cuando amaneció, no faltó un yo lo vi. Y de inmediato dio aviso a los Altamirano, quienes se encaminaron al citado lugar, donde acribillaron al herido ante la mirada de los habitantes del lugar. Así, llevaron los cadáveres al panteón del pueblo. Tanta tragedia que se suscita en tierra de indígenas, en la que nunca se sabe qué hacer para acabar con tanta desigualdad. Porque hay delitos que se pueden castigar, pero la mayoría queda impune, a excepción hecha cuando se matan unos y otros y ambos mueren de la misma manera. No pudo haber castigo ya que ambos contendientes fallecen sin el menor remordimiento. Asesinan a un yerno de José Díaz. En la misma fecha, y a la hora señalada, en que asesinaron a Lauro Lorenzana y al tequisisteco. Asesinaron a un yerno de José Díaz, atrás del municipio. Pero por la obscuridad de la noche, tal parece que todo fue debidamente premeditado, como siempre se acostumbra para ver quién puede más, porque tan criminales eran los Díaz como los Altamirano. Esa fue la gota que derramó el vaso, se desconfiaban ya unos de otros, y esto fue suficiente para que se desligaran ambos grupos de criminales. Que al terminar Germán Díaz su periodo como presidente municipal, por lo tanto se hizo presidente Juan Altamirano, y en 1926, nuevamente Germán Díaz. Asesinan a Francisco Lorenzana. A finales de 1926 aproximadamente, siendo Cosme García mozo de los Altamirano, le encargaron un trabajito fácil. Para llevarlo a cabo le proporcionaron una mula y un arma para eliminar a Francisco Lorenzana, cerca del llano Santiago Vargas. Como Cosme García era buen tirador, asesinó a Francisco Lorenzana, llevándose el cadáver a lomo de mula sobre el aparejo, para enterrarlo en un lugar denominado El Palmarito, perímetro con el pueblo de San Juan La Jarcía. Así se desligaron las tres potencias criminales, cada quien jaló por su lado, por donde más les convino. Los Díaz se fueron al pueblo de Nejapa. Los Lorenzana a Santa María Zoquitlán, de donde eran originarios. Cabe mencionar como prueba evidente, que cuando dos rivales son iguales en potencia no hay ni a cuál irle, dejando los Díaz a sus mozos encargados de sus terrenos y su ganado. Asesinato de una indígena zapoteca y su hija. Sin poder precisar una fecha exacta, pero se presume que fue por el año de 1926. Un mozo de los Díaz llamado Ezequiel N. se casó con una india zapoteca, llamada Dominga Jiménez. El citado mozo dio muerte a su esposa y a su hija, de un tremendo machetazo, dejando los dos cadáveres en el lugar. Se ignora la causa por el que cometió este horripilante crimen. Para mayor detalle, esto sucedió en el Palenque de los Díaz, cerca del lugar denominado Los Cocos. Nota de pie número 9. Parte inferior. En este pueblo se denomina Palenque, al lugar donde se hornea el maguey en una excavación bajo tierra, donde se colocan maderas, zacate seco y piedras. Se enciende. Se colocan lapiñas de maguey, y se cubre con bagazos y tierra. Al abrir el horno, se extrae el maguey cocido y se machuca con mazos de madera, en un tronco de madera ahuecado. Luego se acomoda lo machacado, en tinajas de madera donde se fermentaba. Ya fermentado, se vacían en alambiques de cobre, para su cocimiento y extracción de mezcal. De esta manera se hacía durante los tiempos del autor. Continuamos con el relato. El asesino huyó con rumbo desconocido, muy probablemente a San Lucas Ixcotepec, de donde era originario,
por lo que fue inútil castigarlo, por ser mozo de los días, ya que ellos protegían a los asesinos que ellos en forma por demás descarada organizaban con toda impunidad. Asesinan a otra india zapoteca. En una fecha imborrable, se presentó Melitón Altamirano a la casa de la señora Rita N., india zapoteca como de 60 años de edad. El tipo en mención buscaba a Lorenza N. para violarla. Pero al no encontrarla, porque ésta había huido, enojado se abalanzó sobre la anciana madre, a quien le clavó un puñal causándole la muerte instantánea, solo por defender a su hija que había huido. Y se vuelve a repetir la suerte de que gente inocente que no se puede defender ni enfrentarse en contra de los enemigos tan poderosos. La pregunta obligada es, ¿qué falta o delito cometió la anciana para que se le privara de la vida en forma tan vil y cobarde? Parece que la gente humilde nunca tendrá amparo, ya que en forma cruel los criminales que nacen con esa tenebrosa idea de asesinar a indígenas desamparados de la justicia, hacen de las suyas, sin ningún impedimento y con toda impunidad. Huyen los días. Al ver tantas atrocidades que venían cometiendo los Altamirano, los días se fueron a vivir a Nejapa, dejando sus intereses en manos de los Altamirano. Por lo tanto, fueron víctimas de las atrocidades de sus propios socios. Una sopa de su propio chocolate, ya que antes comían del mismo plato, cuando asesinaban a los indígenas bartolenses, y ahora sintieron lo mismo, que no es igual dar que recibir. Entonces, con toda hipocresía, los días fueron a llorarle a don Reinaldo Jiménez, quien radicaba en Nejapa, como coronel retirado, pero con cargo de vigilar en el distrito de Yautepec, que se impartiera la justicia al por igual, para ricos y para pobres, tanto para los indígenas como para la supuesta gente de razón. Lograron la buena voluntad del señor Reinaldo Jiménez, a quien le imploraron justicia, poniéndolo en contra de los Altamirano, quienes se adueñaron de los intereses de los días. Así como ellos lo hicieron con los bartolenses a principio del siglo, pero como dice el dicho, que Dios castiga sin palo y sin cuarta. Los días pagaron con la misma moneda, de tantas que debían, pero quien debe 100, paga una, quedando a deber 99. Nota de pie número 10. Parte inferior. Cuarta, es una medida antigua de longitud, que va de la yema del pulgar a la yema del dedo meñique, de una mano extendida, aproximadamente 21 centímetros. Pero en el caso de este dicho, más bien se refiere a un aditamento de tiras de cuero, o de crin, para pegarle a los caballos. Huyen los Lorenzana. La familia Lorenzana huye al pueblo de Santa María Zoquitlán, de donde son originarios. En las mismas condiciones que los Díaz, imploran justicia, especialmente Gavino Lorenzana, quien se arroja a los pies del señor Reinaldo Jiménez. Los hermanos Francisco y Juan Lorenzana se fueron a su pueblo, quedándose únicamente los Altamirano, mangoneando a su libre albedrío, siguiendo como siempre, nombrando a quien quisieran para presidente del pueblo. Ya como en años anteriores, dueños absolutos de la situación, empezaron a remarcar a los animales de los días, quienes ya estaban ausentes, hasta saciar sus malvados instintos, dueños de tanta maldad, y nadie se opuso a tanta voracidad de tan triste memoria que se recuerda y queda grabada en la mente de los indígenas zapotecas. Esto se menciona constantemente, porque queda como testimonio de todas las maldades irracionales que cometieron esos individuos mal nacidos. Convenio amistoso entre San Juan La Jarcia y San Bartolo Yautepec. En el año de 1922, se celebró un convenio amistoso entre los pueblos de San Juan La Jarcia y San Bartolo Yautepec, con relación al litigio de terrenos comunales entre el Portillo Mezquite y la Laja Tendida. Partiendo la diferencia, se colocó una mojonera en el lugar denominado El Palmarcito. Firmando ambas partes de conformidad, con los representantes comunales, ya que nadie quería reconocer los límites en conflicto señalados en sus respectivos mapas, tal vez por error de las autoridades correspondientes. El lugar antes mencionado no era correcto. Siendo testigos en este convenio amistoso, las autoridades judiciales y federales de este convenio entre ambos pueblos, para quedar finiquitado el problema de tierras comunales, lo cual benefició a los avecindados de San Bartolo, ya que en el terreno comunal pastaban sus animales sin el pago correspondiente, sobre todo el ganado vacuno que más abunda en este perímetro, dando por terminado dicho conflicto de muchos años de problemas. Se hace constar aquí, que el señor Constantino Jiménez era el representante de toda la región de Yautepec.
Santa María Ecatepec, trata de robarse el título de San Bartolo Yautepec. Los del pueblo de Santa María Ecatepec, valiéndose de artimañas, trataron de robarse el título del terreno comunal de San Bartolo Yautepec. Desde la muralla hasta el horno zapoteco en línea recta, pasando por la orilla del pueblo de San Bartolo hasta el Cerro del Otate. Esto se puede denominar un absurdo o un abuso de poder. Se hace hincapié que a la conveniencia con la familia Altamirano, exactamente al igual que los de San Juan, exigieron el título de los terrenos comunales de San Bartolo. Se dijo que un tal Crispín Avendaño lo iba a corregir porque estaba mal hecho, pues era quien se encargaría de regularlo. Pero, ¿quién era Crispín? Crispín no era representante de ninguna autoridad de Santa María Ecatepec, en su mayoría armados. Quienes se posesionaron de la orilla de Río Grande, y los de San Bartolo del lado opuesto, llevando el famoso título, cada cual. A los bartolenses se les dijo que al siguiente día se iba a estudiar el famoso título, el cual lo iba a corregir Crispín Avendaño, mismo que se encargaría de llevarlo ante las autoridades correspondientes. Esto despertó la sospecha de los indígenas zapotecos. Les iban a hacer una mala jugada. Por lo que el señor Eugenio Agustín y el señor Mauro Santos, padre del autor, ambos sacristanes de la iglesia del pueblo, y dignos representantes del mismo, con mucho sigilo y en forma discreta, nombraron a una persona de mucha confianza, para que se llevara el mencionado título de regreso al pueblo. Como era de noche, nadie se dio cuenta por la obscuridad, esta persona se encaminó rumbo a la población, llevándose el importante documento, de tal manera que cuando amaneció, al reunirse ambos pobladores, los de Santa María Ecatepec, sitiaron a los bartolenses, exigiéndoles el tantas veces mencionado título. Para el efecto improvisaron un escritorio en la playa del arroyo. Cuando ya estaban sitiados, los Altamirano en forma grosera, exigieron al representante de la tierra comunal, que hiciera entrega del citado documento a Crispín Avendaño. Pero ya no había documento, ya estaba a salvo. Esto irritó a los Altamirano y a Crispín al saber que les falló la estrategia. Se retiraron del lugar, con maldiciones y amenazas, que para la próxima cita si no cumplen con lo prometido se van a arrepentir. Y los Altamirano amenazaron a los representantes Eugenio Agustín y Mauro Santos, por ser los inmediatos responsables de haber salvado el documento, de los malvados de tan mala acción. Siempre se culpa al indígena cuando se cometen errores de esa naturaleza. Pero, ¿qué hubiera pasado si les quitan esos documentos tan importantes, que amparan los terrenos comunales del poblado? ¿Patrimonio de los antepasados para sus descendientes? Pues irremediablemente se hubieran perdido para siempre. Pero gracias a la audacia de dos sacristanes, se salvó el título. Luego entonces los Altamirano, por tal motivo empezaron a fastidiar a los sacristanes. Sigue sin haber seguridad en la población por tantas arbitrariedades de los avecindados. Con esto finalizamos el video número 4. Continuaremos con el video número 5 de esta historia. Muchas gracias por su atención.